la estupidez humana no tiene límite, ni está adosada a un solo lado del espectro político. La hallamos en cada uno de esos puntos del mismo. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de la China, a finales del año 2019 hubo un grupo científico muy serio quien reportó la presencia de un nuevo coronavirus y alertó al gobierno y por ende alertó al mundo frente a la peligrosidad de esa nueva cepa. Y sin embargo ese grupo científico fue acallado por el gobierno y quien lideraba fue apresado y posteriormente lo liberaron, pero lamentablemente fue una de las primeras víctimas del coronavirus. En el ámbito de los países musulmanes, pues la situación tampoco fue muy distinta. En el ámbito de América Latina vemos, por ejemplo, al gobierno de México, del presidente López Obrador, que se resistió en todo momento a tomar medidas frente a lo que era una evidencia en muchos otros países y se abrazó a una suerte de cultura mágico-religiosa buscando darle respuesta a todo lo que se le venía encima y al final pues avasallado no le quedó otra circunstancia que aceptar lo que le estaban diciendo los organismos internacionales, los organismos rectores internacionales. Podemos ver en el caso de Venezuela, por ejemplo, en Venezuela si bien fue aceptada la evidencia de inmediato y se tomaron medidas de inmediato, recordemos que Venezuela está inserta en un contexto hiperinflacionario desde hace más de 2 años y esto produce angustia en la población que ha tenido que violentar de alguna manera el confinamiento y salir a la calle para buscar los medios de vida, aunado a la crisis de todos los sectores, absolutamente de todos los sectores. Desde el ángulo de lo filosófico enfrentamos es el real ser, no el deber ser. ¿Por qué? Porque hay dos variables fundamentales, la variable política y la variable económica, que pujan y avasallan el resto de las variables, e incluso la variable científica, y avasalla la variable cultural, a la variable institucional, etc. Estas dos variables son las que están moviendo el mundo y esta pandemia no ha escapado a ellas. Por ejemplo, ahorita se está dando en este momento una flexibilización a pesar de el crecimiento exponencial de los casos de contagio en todo el planeta y el incremento del número de muertos por la pandemia. Sin embargo, han sido estas dos variables, la económica y la política, las que han llevado la bandera para una suerte de flexibilización que se está dando en ese ámbito. La ciencia también ha sido reticente. Por ejemplo, en el caso de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se ha desprestigiado porque se ha adosado a una corriente ideológica, se ha adosado al ámbito de la política y eso la ha desprestigiado. En el ámbito de la ciencia como tal, no hubo la suficiente toma de previsiones frente a posibles pandemias. Recordemos que desde hacía varios años e incluso décadas se le estaba advirtiendo a la humanidad de la posibilidad de llegar a una hecatombe de esta naturaleza o de otra naturaleza y que teníamos que estar preparados para eso. Sin embargo, la tecnociencia no tomó las previsiones y siguió en su avance desenfrenado, ofreciéndole a la humanidad una vida prolongada, una aspiración a llegar a edades longevas, a una elevación de la calidad de vida, pero no se tomaron en cuenta en el ínterin estas situaciones que se dan de manera azarosa y a veces no tan azarosa. La ciencia, por lo tanto, se vio avasallada. En el ámbito de lo ontológico que tú me planteas, yo creo que el aspecto fundamental ha sido el tener que decidirse entre una y otra vida, entre uno y otro paciente, por la escasez de respiradores, por el avasallamiento y el colapsamiento de los centros hospitalarios. Es decir, la aplicación de la eutanasia se ha dado en el contexto de la pandemia por falta de previsión por parte de los organismos y por parte de las instituciones. Y esa aplicación de la eutanasia, es decir, el tener que elegirse un paciente para desconectarlo y darle el respirador a otro, es inaceptable desde el punto de vista filosófico, es inaceptable desde el punto de vista de la ontología. Sí, se me han presentado muchísimas interrogantes. ¿Se pudo evitar la pandemia? Es una pregunta que me hago permanentemente. ¿Perdió para siempre la humanidad su inocencia frente a la invulnerabilidad que le prometía la tecnociencia? La tecnociencia nos vendió una vida
con una alta calidad, repito, como producto de la modernidad. Esa tecnociencia nos vendió a nosotros la imagen de un mundo idílico, y cuando llega una pandemia como esta, pues todo eso se viene abajo, todo eso se resquebraja. ¿Tendremos por la fuerza de las circunstancias que replantearnos entonces el desarrollo? ¿Serán necesarias unas nuevas bases ontológicas para la ciencia y la tecnología, habida cuenta de las actuales circunstancias? ¿Volverá la humanidad a ser la misma luego del cese de la pandemia? ¿Habremos aprendido la gran lección o las grandes lecciones que todo esto debe traer a la humanidad? ¿Estamos en la antesala de un nuevo orden mundial? Y de ser así, ¿ese orden mundial traerá mayores derroteros o nuevos derroteros a la humanidad? ¿Podremos afrontar esos nuevos derroteros? ¿O será una suerte de hecatombe que se nos vendrá también encima? La humanidad de hoy es una humanidad sufriente, es una humanidad en crisis, es una humanidad con un gran signo de interrogación por delante, es una humanidad preocupada por la finitud del ser, porque nos hemos olvidado en el ínterin del ser, y al olvidarnos del ser, lógicamente, que ha traído como consecuencia todas estas cuestiones que estamos viendo en distintos órdenes del acontecer. Solo la responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, el respeto por el otro, es decir, por el congénere, el respeto por el planeta, entiéndase los animales y las plantas, el hacernos solidarios, la denominada empatía, ponernos en la piel del otro, podrán sacarnos del atolladero en el que nos encontramos hundidos.